Mi nombre es Betsabe Hernández. Yo crecí en una iglesia cristiana. Yo creía en Dios y según yo usaba la fe, pero no era de la manera correcta. ¿Por qué? Porque yo, mientras estaba durante la iglesia, participando de la palabra, conviviendo con las otras personas, escuchando la palabra que el siervo de Dios estaba hablando, yo estaba bien, yo estaba tranquila. Más cuando yo llegaba a mi casa, mi vida era triste. Yo siempre me sentía sola, me sentía que nadie me quería. Y yo decía, Señor, ¿por qué si yo creo en ti, si yo busco de ti, por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy pasando en esta situación? Me casé, me junté con mi esposo, mas en ese tiempo, según yo también buscaba de Dios, creía, pero más no había un problema. Yo pensé que para sacar toda esa frustración que yo traía, todo ese coraje, todo eso aquello que yo cargaba, yo pensé que para mí la solución era el matrimonio, mas no fue así. Fue al contrario. Mi felicidad me duró como unos 3 meses. Mi esposo empezó a agarrar el vicio del alcohol. Mi esposo empezó a tomar. Mi esposo nunca me llegó a pegar, pero más sí físicamente, verbalmente, él me agredía. Todo aquello que yo estaba pasando, para mí me frustraba más. Y aún así, yo ya venía cargando esa frustración. Yo ya venía cargando todas mis luchas, más yo decía, ¿por qué sigo igual? Y fue aún peor. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces yo empecé a sentirme más vacía por dentro. Yo empecé a agarrar ese resentimiento, ese coraje hacia mi esposo. Yo misma decía, si yo creo en Dios, si mi madre me enseñó a creer en Dios, a buscar de Dios, y yo decía, Señor, ¿por qué yo sigo así? Mas en ese momento yo encontré un canal de televisión donde estaban pasando un mensaje, un testimonio de la vida que yo estaba viviendo, de los problemas que yo estaba pasando, ya estando en la Iglesia Universal. Ahí fue donde yo comprendí cuál era la verdadera fe. Ahí fue donde yo comprendí cómo yo verdaderamente tenía que buscar de Dios. Ahí fue donde yo entendí que era yo la que tenía que entregarme a Dios, que era yo la que tenía que cambiar para que Dios viniera a obrar en mi vida. Y en ese momento yo dije, Señor, estoy en tus manos. Ahí fue donde yo empecé a comprender lo que Dios realmente estaba esperando que yo buscara, que yo entendiera. Ahí es donde Dios me mostró que ese es el camino correcto, porque ahí yo empecé a practicar la palabra, porque no simplemente es escuchar, no, sino ponerla en práctica, obedecerla. Cuando yo empiezo ya a usar mi fe basada en la palabra de Dios, empiezo a practicar como realmente debía hacerlo, Dios habla para mí, que yo tenía que entregarme mucho más. Y yo es lo que empecé a hacer. Yo empecé a entregarme más a Dios, buscar de Dios, a leer la palabra, pero más siempre pidiendo la dirección de Dios. Llegó el momento en que yo recibí el Espíritu Santo. Al yo recibir el Espíritu Santo, ahí mi vida fue transformada. Ahí verdaderamente conocí lo que era el amor. Ahí verdaderamente conocí lo que era la felicidad en el matrimonio, con la familia. Toda aquella frustración, aquel creyente frustrado que era, fue todo quitado. Dios borró de mi mente, de mis pensamientos, toda aquella frustración que yo cargaba, todo aquel odio que yo cargaba, todo aquel resentimiento, aquel miedo, aquella inseguridad que yo estaba cargando, fue quitada. Ahora yo puedo decir con certeza que yo ya no soy una creyente frustrada.